Ofrece el Señor Jesús Pioquito Serrano de Santa Catarina de Huixtla de Atezcal, Puebla. Estuvimos pidiendo por el ingeniero Jesús Alonso Pioquito Serrano, por su salud, de todos sus familiares. Estuvimos por el eterno descanso de Jesús Serrano Cortina y Felipe Serrano Zamora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos. Pidámosle a Dios perdón por nuestras faltas y nos encomendemos a Él para que caminemos como Dios quiere. En un momento de silencio le pidamos perdón a Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por las prácticas de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia y los santos misterios que se aproximan. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem.
te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó al hombre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios la acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de sus pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Señor.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó una cerca con una cerca. Cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: darán muerte terrible a esos desarmados y arrendarán el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que echaron los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Pues aplausos al Señor de Pancico, que creo que se llama, ¿verdad? Pues felicito a todos los que hicieron posible esta fiesta en honor al Señor y todos los peregrinos que pues, nos visitan año tras año. Que el Señor siga derramando abundantes gracias sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus seres queridos. Todo esto es exterior, pero hay que meternos ahora en nuestro propio interior. Hoy la palabra de Dios es algo cruel o muy cruel. Y todo lo que dice la palabra de Dios, pues lo hacemos. O sea, lo hacemos. Hoy nos presenta la palabra de Dios de un joven que se llama José. Sus hermanos no lo querían porque era un joven soñador. Todo porque su papá lo quería mucho, lo concibió en ya avanzada edad. Y por esa razón, sus hermanos lo llegaron a odiar. Incluso hasta le quitaron el hábito. Si ellos no querían hablar con él. Y si les pregunto a ustedes para que vean que estamos como José y como los hermanos de Jesús, de José, a ver, levanten la mano los que sabemos odiar. No tengan miedo, los que sabemos odiar. Y levanten la mano los que no saben odiar, los que no han odiado. Levanten la mano los que le han quitado la palabra a su hermano o a su hermana. Y los demás, pues yo creo que estamos bien. Dice la palabra de Dios
que llegaron a odiar a José, al grado de negarle la palabra. Esto pasa mucho en la vida matrimonial. El esposo odia a la esposa odia al esposo, y se quitan el momento de hablar. Ha de ser bonito que el esposo por este lado, la esposa por este lado, o de espaldas para no hablarse. Y eso lo hacemos frecuentemente. Estos no eran esposos, eran hermanos, pero se odiaban y se negaban la palabra. Esperemos que nosotros no hagamos eso, que el Señor nos ayude a no odiar y a no negarle la palabra al hermano. Es muy feo en la familia cuando estemos peleados de esta manera, odiados y negarle la palabra. Es muy feo. Ya no es familia, es una familia destruida. Y cada quien trabaja por el mundo, por su mundo. Si los mayordomos también se odian y se niegan la palabra, pues no vienen juntos, cada quien por su mundo. Por este lado, este otro lado, y este no. Lo bonito es que lleguen juntos. Hace rato que llegué, le estaban dando aplausos los de Cozoltepec, aplausos los de Cozoltepec, pero venía todo el grupo de Cozoltepec. Si hubiera dividido Cozoltepec hubiera venido. Imagínense los chilas siempre les gusta venir a este lugar santo. Vamos a hablar con los chilas. Juntos los de Chilac, junto todo el pueblo de Chilac juntito. No, divididos. Un Chilac por este lado, otro Chilac por este lado, otro Chilac por este lado, divididos, pobrecitos. Por el odio. Incluso hasta se niegan la palabra. Y no tenemos por qué hacer eso. Y a veces nosotros hacemos esas actitudes bien feos. En nuestra familia también lo dividimos. El niño por allá, el niño para acá, el esposo por allá, la esposa por acá, todo. Y somos algo ingratos en esta vida. Dice que tus hermanos apacientan sus rebaños, en sí que. Pero teníamos pensamientos bien acados, bien feos. Porque le demostraban el odio a José. Allí viene ese soñador. Y uno de ellos, démosle muerte a ese soñador. Y a muchos de nosotros también pensamos así: dale muerte al hermano. Y muchos se atreven a matar al hermano o a la hermana. A nosotros que estamos muy pegados a la televisión, pues nos damos cuenta que ya mataron uno, ya desaparecieron otro, ya violaron otro, ya está así. Pues nuestro mundo está bien feo. Pues la palabra de Dios está bien feo. Sus mismos hermanos piensan matar a su propio hermano. Y todavía están diciendo: vamos a arrojarlo a un pozo. Vamos a arrojarlo a un pozo. Y diremos que se lo comió, lo devoró una fiera. Vamos a ver qué le sirve sus sueños. O sea, era bastante el odio que tenía con José. De sus propios hermanos lo odiaron. Esperemos que nosotros no odiemos a nuestros hermanos, no odiemos. Esperemos que la mujer no pueda odiar a su esposo, o el esposo no pueda odiar a su mujer, o papá y mamá no puedan odiar a sus hijos, o los hijos no puedan odiar a sus padres. El odio es feo. Pero lo hacemos. Dentro de la familia hay alguien bueno. Dice la palabra de Dios que dentro de la familia de José había un bueno, de nombre Rubén. Rubén era bueno, porque Rubén decía: no, amigos, no conviene ensuciarnos nuestras manos con sangre inocente. No conviene. José trataba de liberar a sus manos de las manos de esos asesinos, diciéndoles estas palabras: no le quiten la vida a José, no le quiten, ni derramen su sangre de José. No hagan eso. Él tiene un pensamiento más bonito. Dice: mejor lo arrojemos en un pozo y ahí lo vamos a dejar. Eso lo decía él, para salvar a su hermano y así volver a entregarle a su padre. Y muchas veces nosotros, la verdad,
Siempre hay alguien que nos detiene para que no caigamos en la trampa, para que no lastimemos al hermano. Y muchas veces nosotros somos necios porque no escuchamos y no entendemos, y lo hacemos porque lo hacemos. Cálmate, no lo hagas. Hay una parte de la Sagrada Escritura que dice: el que a espada mata, a espada morirá, o el que a hierro mata, a hierro morirá. ¿Para qué pues? Robé pudo tranquilizar a sus hermanos para que no mataran a José. Pero siempre el pensamiento es malo de sus hermanos. Pues vieron a los ismaelitas que iban para Egipto, pues lo vamos a vender. Y lo sacaron del pozo y lo vendieron. Y solamente les dieron 25 monedas de plata. O sea, de todo el mundo vendieron los hermanos. Pero la palabra de Dios sigue, no se queda allí. José se fue, siguió y llegó a ser rey, gobernador, y sus hermanos tuvieron que ir a pedirle alimentos a José. Y él no tuvo odio en su corazón, al contrario, les dio todo lo que querían. Y deberíamos hacer así nosotros como José. Por más que te hagan tus hermanos la vida de cuadritos, la vida fea, no tienes por qué odiar. Y a veces nosotros odiamos. No tienes por qué odiar. Y va de la mano con lo que dice el Evangelio. Nos presenta el viñador que preparó su viña y dejó a encargar a sus otros amigos responsables de la viña y se fue. Mandó a que ya cosechara la viña y los que cuidaban se rogaron, no, pues no lo vamos a matar, lo vamos a matar para que nos quedemos con la viña. Ese pensamiento cruel lo hacemos todos. O todos lo hacemos, ese pensamiento cruel. Más aún cuando dice: voy a matar a mi hijo, a ver si mi hijo lo mata. Y ellos dijeron: no, pues vamos a matar, es el heredero. ¿A cuántos de nosotros nos matamos por la herencia? No sé por qué somos así. Nos peleamos con una herencia que no vale la pena. Si supiéramos que el día de mañana, el día que se muera uno de este mundo, pues no vamos a llevar nada, la herencia se va a quedar. Pero nos peleamos por la herencia. Y eso se da hasta en las mejores familias. Se destruye por herencia. Y no tenemos por qué hacer eso. La herencia no somos nosotros. Por eso no tenemos por qué pelearnos. Todo lo que darse con la herencia, mataron al heredero. Esperemos que también nosotros no matemos al heredero. Dice textualmente la palabra de Dios, es algo cruel lo que dice: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando lo vieron los viñadores dijeron: no, ese es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Eso mismo lo hacemos. Matamos al heredero. Le echaron la mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. A muchos de nosotros pudiéramos decir: no es cierto, nosotros no hemos matado a nadie. Te creo que no has matado a nadie. Con arma, con pistola, con lo que tú quieras, no los matamos. Pero ¿qué tal con tu lengua? ¿Cómo criticas? ¿Cómo juzgas? ¿Cómo calumnias? ¿Cómo difamas? ¿Cómo hablas de tu hermano? Ya lo estás matando. Pero recuerden que la verdad saldrá adelante. Y entonces todo lo que escupiste va a caer en tu cara y te va a doler. Entonces no es cierto. Por eso es preferible callar y no matar a nadie. Pero no entendemos. Seguimos matando. En la vida tenemos que respetar mucho esto. Nunca hay que juzgar a mamá. Nunca. Nunca hay que criticar a mamá. Nunca. Eso no lo puedes hacer. Nunca hay que hablar de papá. Nunca hay que juzgar a papá. Nunca. El mandamiento lo dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y los que se atreven van a ir al infierno, porque no tienes por qué juzgar a tu padre. Y muchos lo hacemos. O sea, no tenemos por qué lastimar a nuestros padres. Y a veces nosotros lo lastimamos, lo matamos,
y le quitamos la herencia. Por eso dice la palabra de Dios, y cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos viñadores? Dice que les dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, y que le entreguen los frutos a su tiempo. Pero no hay necesidad de que los maten. Si tú matas, pues te van a matar. Pero si tú no matas, pues no te van a matar. O sea, no tenemos por qué matar. Y a pesar de todo, nos van a quitar la herencia, porque no es de nosotros. Y le van a dar a otra persona la herencia, no a ti. Y por eso no te van a dar nada. Por eso dice la piedra que se echaron los constructores, es ahora la piedra angular. Esta obra del Señor es un prodigio admirable. Admiremos todo lo que Dios hace por nosotros. Hagamos lo posible de que en nuestra vida produzcamos frutos buenos, no frutos malos. Y que todos nosotros nos esforcemos por ser buenos, no malos. Seamos como Rubén, que defendió a su hermano. Y todos nosotros también tendremos que defender a nuestro hermano. Y no reclamemos la herencia. Si la herencia es para nosotros, será para nosotros. Pero no matemos al hermano para conseguir la herencia. No conviene. Mejor que te lo den, es más bonito la herencia y la disfrutarás agradable de esta vida. Pidámosle pues a Dios, pidámosle a Jesús para que nos ayude cada día más a ser buenos, amables, sencillos, obedientes a su palabra, y que todos nosotros nos identifiquemos con Él. Porque cuando estaba en la cruz, después de que le hayan hecho todo lo que le hayan hecho, solamente decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esperemos que todos nosotros, los que nos odian, los que nos llegan la palabra, algún día digamos: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Dios nos da el camino que nos conduce al Padre. Nos ponemos de pie. Ahora, queridos hermanos, elevemos a Dios nuestras súplicas insistentemente diciéndole a Él: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les concede el perdón y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que acogió desde la luz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por las intenciones del ingeniero Jesús Alonso de Quinto Serrano y por la salud de todos sus familiares, oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Jesús Serrano Cortina y Felipe Serrano Zamora, oremos. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de todos nuestros hermanos peregrinos y por todas las familias que hicieron posible esta fiesta del Señor, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Jesús
Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulsa vigorosamente entregados a ti por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste el tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, así libre de todo efecto desordenado. No se aferran de las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y santos que alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado tomó pan, dándote gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Los hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el pan de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de hacer tu iglesia por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los pastores de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que es la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítenos a compartir la luz de tu rostro. Ten misericordia con nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y guardias de tu amistad de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevamos a cantar. Líbrame de todos los males y le concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, aún siempre libres de pecado y protege toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hijo de Dios y María Santísima, todos fraternalmente el Salvador de la paz.
Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que estén preparados pueden pasar a recibir el cuerpo de Cristo.
Habiendo recibido esta prenda de esta eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dignos en tanta decisión hacia ella, y la podamos un día alcanzar. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conceda a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a tus buenas obras, merezcamos al amparo de tu protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues le damos gracias al Padre Luis, párroco de aquí de todo el Tepec, y Señor también que nos acompaña en este día, que veneramos al Señor de Pancingo. Le damos un fuerte aplauso. También le damos las gracias al Padre Fidel, párroco también de San Gabriel de la Catlán, que nos haya acompañado en este día también de fiesta aquí en esta comunidad de Tonahuistla. Un fuerte aplauso para esta. Aplausos a su párroco, Padre Raíz. Aplausos a todos los peregrinos y visitantes de esta fiesta. Y aplauso para todos los de Tonahuistla. Los que ya tienen hambre, ya saben, la cofradía está dispuesto para alimentarnos, y si no, pues se preparan para la procesión en la tardecita. Y que Dios bendiga y santifique a cada uno de ustedes. Y si alguien ya se va a regresar, pues se llegue con bien a donde tiene que ir. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz a vivir nuestra Santa Misa. Buenas tardes a todos. Chiquitibuna, bim bomba, chiquitibuna, bim bomba, adiós.